Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro en la ciudad de Tarma, la bella perla de los Andes. Estoy acá de visita. He venido unos días para pasarlo con mi familia, con mis amigos y también quiero contarles algo en esta oportunidad, en este video. Les quiero contar una anécdota. Resulta que hace o poco más de 10 años, yo estaba acabando el colegio. Estaba en quinto de secundaria. Y era una época en la que, como yo y muchas personas, muchos estudiantes y compañeros, teníamos que decidir qué íbamos a hacer en el futuro. Es algo que pasa por todos, ¿no? En la mente de todos. Acabé el colegio y ¿ahora qué? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo siempre he tenido una fascinación por hacer historietas, por los cómics. Porque de muy joven, a mis 12, 13 años, siempre me ha gustado leer cómics, cómics de Marvel, cómics de DC. Eran este tipo de historietas con personajes ficticios, eh, con historias fantasiosas, hiperrealistas, eh, que me llamaban mucho la atención. Sobre todo también porque eran tan atractivos y tan llamativos que yo siempre me decía, quiero hacer eso, quiero hacer este tipo de historias porque qué genial sería, ¿no? Que tu nombre esté puesto en la portada de una de estas historietas, ¿no? Tal vez dar algún tipo de conferencia, hacer autógrafos, dibujar, hacer comisiones. Alucinante. Era algo que yo añoraba bastante y al igual que yo, muchos compañeros tenían diversos tipos de sueños, ¿no? Quizás algunos querían ir por la rama de las ciencias de la salud, ingeniería, derecho, ciencias de la comunicación, etcétera. Sin embargo, algo que me di cuenta era que ese sueño que yo quería de ser dibujante no lo podía realizar acá en mi tierra. Indagando, encontré la carrera de diseño gráfico en la ciudad de Lima y es ahí donde se me da la oportunidad de estudiar y viajar hasta allá. Desde el 2016 hasta el 2020 estuve estudiando presencialmente en la PUC, la carrera de diseño gráfico. Fueron años que me ayudaron a madurar y entender sobre mis gustos, sobre mi futuro, sobre mis intereses. Pero siempre tenía esta chispa de seguir dibujando, creando y contando mis historias. Resulta que en el 2020, cuando comienza la pandemia, este problema que afectó a todos, en mi caso tuve que volver a mi ciudad, a Tarma. Es aquí donde tuve que concluir la universidad, el último año de universidad, de forma virtual. Y justo en este año de pandemia, es donde comienzo a hacer mi proyecto de tesis para obtener el grado de licenciado. Al inicio no tenía muchos temas sobre la mente. Como yo, muchas personas que hacen investigación, seguramente al inicio es algo difícil encontrar un tema que te atraiga, porque hacer una tesis conlleva mucho tiempo, conlleva muchas horas de estar indagando, y si no escoges un tema que te interese, en realidad lo dejas, y he conocido muchos casos de esos. Entonces, preguntándome de qué puedo hacer y estando acá en la ciudad de Tarma, es donde me di cuenta por qué las personas o jóvenes como de mi edad no les atrae tanto su cultura. No me refiero a que la descarten por completo, ¿no? Porque obviamente siempre uno tiene cierto patriotismo por el lugar donde es. Me refiero a por qué siempre vemos tradiciones en ciertas fechas festivas, pero no todos conocen el verdadero significado o el valor que tiene esta tradición. Como por ejemplo, acá en la ciudad de Tarma se celebra la Semana Santa. También tenemos los carnavales. Justo ahora en noviembre, hace unos días, se estuvo celebrando el mes de la gratitud en honor al expresidente Manuel Audría. Y sucede que
Yo, en mi caso particular, desconocía el origen o la esencia o el por qué se realizaban. Digamos que a veces llegaban estas fechas y yo de forma superficial las dejaba pasar. Y así muchos amigos también les sucedía lo mismo. No es algo que pueda afirmar al 100% porque todos los casos son completamente distintos, pero es algo que sucedía, ¿cierto? Entonces ahí nace la temática, la pérdida de identidad cultural en las personas locales de acá de la ciudad de Tarma. Como para no explayarme sobre mi tesis y hacer esta charla aburrida, les cuento que después de hacer la investigación tenía que hacer mi propuesta de proyecto, mi proyecto de diseño. Es ahí donde pensé, ¿qué puedo hacer para que mi proyecto al menos busque tener una repercusión en las personas? ¿Y cómo logro eso? Porque soy una carrera creativa, no soy alguien que tal vez vaya a dar un gran cambio significativo, pero yo sí quería hacerlo. Es ahí donde descubro el mundo de los art toys. Estos personajes que son piezas o juguetes con apariencia de juguete, con apariencia escultórica, pero que no son pensados para niños, no son pensados para jugar, sino son pensados para coleccionar, para tenerlos porque te sientes conectado con el personaje, porque te sientes identificado con sus valores, con su apariencia o su forma de ser. Entonces es ahí donde en mi propuesta nace el personaje de Taru. Este personaje está inspirado en la cultura tarmeña. Para crear este personaje también pasé por un proceso de diseño que posiblemente en un futuro video les cuente más sobre ello. Pero lo que buscaba con este personaje es crear un vínculo afectivo con las personas que lo vieran, un vínculo de simpatía, porque es algo que sentí que podía aportar. Sucede que en muchas ciudades del mundo tenemos personas emblemáticas, ¿no? Personajes célebres, que ya sean porque han sido escritos de forma ficticia o porque han sido personajes ilustres, personajes reales que han estado en la ciudad. En el caso de Tarma tenemos, como les he comentado anteriormente, al presidente Manuel Odría, tenemos a personajes como Don Calixto, tenemos al señor de Muruay, que es un personaje religioso. Y lo que yo buscaba era crear un personaje original, un personaje nuevo, que también se sintiera como tarmeño. Es ahí donde buscando referentes, encuentro que la manta, la yigya, la manta andina de Tarma, es bastante distintiva frente a otras mantas, ¿no? Porque cada ciudad en el Perú tiene sus propias mantas con sus propios colores y patrones que las hace distintivas. En el caso de Tarma tenemos una manta que es bastante colorida, con colores muy saturados. Y eso me hizo dar cuenta que es un elemento bastante representativo de la ciudad. Luego, como pueden ver acá, a mis costados tenemos el picaflor o colibrí. Este ave es un símbolo bastante representativo de la ciudad. Es algo con el que las personas de la ciudad se sienten identificados. Es más, hay un huayno que se llama picaflor tarmeño. Quizás luego lo googleen y van a poder escucharlo. También esto está relacionado con la ciudad de las flores, porque Tarma es productora de flores, porque estamos en medio de un valle. Entonces dije, si quiero que un personaje haga que las personas se sientan identificados con ella, tiene que tener atributos con los que pueda ser reconocido fácilmente. Es ahí donde uso estos elementos principalmente para crear el personaje. Y uso al personaje no como un personaje ave, no como un pájaro, sino un personaje antropomorfo que tuviera una máscara, porque al tener una máscara, como en muchas culturas, haces que se resignifique, que tenga una nueva identidad, una nueva forma de ser. Y es ahí donde surge la otra idea. ¿Cómo hago que las personas sepan que el personaje es así porque tiene tales cosas, ¿no? ¿Por qué tiene la máscara? ¿Por qué tiene la manta? Ahí es donde sale el fanzine cómic. Porque contar una historia hace que las personas puedan conectar,
engancharse mucho más con el personaje que has creado. Y en mi caso, fortuitamente, el cómic, que era algo que yo añoraba hacer desde que estaba en el colegio, se presentó como oportunidad para poder presentarlo como proyecto. Y es así como decido crear un fanzine, el fanzine de Taramayu, Érase una vez. Este fanzine fue autoeditado. Yo me encargué de hacer la redacción, de escribir la historia, de hacer la ilustración, de hacer la diagramación, de ir a estos centros comerciales en Lima donde se hace impresiones, estar al pendiente de que el troquel, que las placas, de que todo esté correctamente bien hecho. Que también creo que puede ser un buen tema para más adelante, para un futuro video. Y sucede que este fanzine he tratado de que sea lo más creativo posible, de que sea editado con los recursos que yo tenía, con el presupuesto que yo tenía. Es por eso que esta revista no tiene grapas, no tiene más de varias páginas, por así decirlo. De hecho, es solo un pliego, como pueden verlo, todas las páginas están aquí. Y haciendo de esta forma, quise aprovechar una página extra que al voltearlo se vuelve un póster. Pensando y diseñando este póster, puse esta frase: para cada soñador hay un sueño. Y esto es bastante sencillo, esto es bastante relacionado con lo que les conté al inicio. Yo siempre he querido crear una historieta. Mis sueños hasta ahora es y serán dibujar cómics, hacer novela gráfica. Y cuando era muy joven, yo quería irme fuera del país. Me habría gustado mucho ser descubierto por alguna editorial, crear cómics de superhéroes, pero creo que todo se da en su debido tiempo. Y ahora, haciendo mi proyecto, vi la oportunidad de hacer este cómic y, y no me arrepiento. Me siento muy feliz porque hice un cómic inspirado en mi ciudad, en mi cultura, en algo que en algún momento no tenía presente, tenía completamente desconocimiento, no me sentía muy relacionado, pero en el proceso, con los años, con mucha más madurez, aprendí a querer a mi ciudad y es algo que justamente quiero dejar como mensaje en este video. Si tienen proyectos, si quieren hacer cosas, no se desmotiven. A veces el camino es difícil. Para hacer esta historieta, para hacer el peluche y el art toy y mi tesis, me he demorado aproximadamente casi 2 años y medio. Y fue 2 años y medio de bastante disciplina porque muchos podrían haber tirado la toalla, haber encontrado otras aficiones, otras cosas que hacer y haberlo dejado. En mi caso, estuve trabajando, estuve haciendo mi proyecto a la par y fueron años bastante complejos en los que tuve que tomar decisiones bastante fuertes para poder sacar adelante el proyecto. El proyecto no está aún donde yo quiero que esté. Me gustaría que la historieta esté publicada en muchas librerías, que el peluche, que también tiene una anécdota que ya les contaré más adelante, esté exhibido en otras tiendas, pero todo se da a su tiempo. Por ahora estoy muy feliz de estar acá de vuelta en la ciudad por unos días, contarles sobre esta anécdota, este story time de cómo surgió la historieta, de cómo surgió Taru, este personaje que muchos que me conocen saben que siempre hablo de él, siempre les estoy dando stickers. Estoy agradecido con muchos de ustedes porque me han comprado ya los fanzines, los art toys, también peluches y es algo que me llena mucho de alegría. Y hasta acá, la historia termina acá por ahora. Como les comento, va a haber otra parte donde les voy a hablar específicamente sobre el cómic. Y si tienen la oportunidad de visitar Tarma, la ciudad está abierta para ustedes. Pueden venir ahora en febrero, enero, que es vacaciones, se celebran los carnavales. En marzo, abril está la Semana Santa. En julio tenemos el Festitarma por la fundación de la ciudad.
y ahora como en noviembre, ¿no? El Día de la Gratitud. Entonces pueden venir en cualquier fecha del año, la invitación está abierta, conozcan la ciudad, hay muchos lugares atractivos por el cual descubrir, conocer su historia y al igual que yo, hagan algo por su ciudad también. Nunca es tarde para ello y la gratificación, la recompensa interna es muy buena. Saludos.